Muy buenos días a todos. Les saluda el pastor Pedro Paulo Ramírez desde la ciudad de West Columbia, Texas. Es una bendición poder llegar a través de estos medios a cada uno de nuestros amigos, pastores, familiares, y agradecerles a las personas que reprodujeron el sermón la semana pasada, el mensaje, porque llegó a varios países y me da mucho gozo, de verdad, que podamos llegar a sus vidas, podamos llegar a sus lugares. En especial queremos saludar a los hermanos que están en Alemania, los hermanos que están en República Checa, los pastores. El mes pasado estuvimos en la ciudad de Querétaro y en México y en la ciudad de Celaya. Tuvimos una conferencia como de 70 pastores. Y fue muy impactante y queremos saludarles a los hermanos que nos están viendo por estos medios, mandarles nuestros más sinceros saludos, nuestras oraciones, y estamos gimiendo y clamando por ellos también en diferentes lugares que nos sintonizan, que nos están escuchando. Hermanos, reciban un saludo muy fraternal, también a mi familia en Colombia y a los amigos en diferentes lugares. El día de hoy se reporta en Estados Unidos una cantidad enorme de muertos, ya van aproximadamente unos 14,000, y es muy trágico saber la noticia de que son muchos los que están pasando esta crisis. Pero quisiera recordarles que a Dios no le toma por sorpresa lo que está sucediendo. Hubo un hombre muy famoso en los años 70, yo lo recuerdo en el año 76 que llegué a Estados Unidos y que estudié en Edinburgh. Había un muchacho de Nueva York y él conocía muy bien a este pastor, conocía el ministerio del pastor David Wilkerson, que predicó en las pandillas de Nueva York. Y Dios le dio una palabra profética muy interesante y quisiera leerla y compartirla con ustedes antes de entrar a compartir la palabra. Dice la palabra, profecía de David Wilkerson en el año 1986. Veo una plaga viniendo a este mundo. Y las cantinas, las iglesias, el gobierno estarán cerrados. La plaga azotará la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudida. La plaga va a forzar a los creyentes que no oran a entrar a una oración radical y a leer sus Biblias. Y el arrepentimiento será el clamor del hombre de Dios en el púlpito. Y de todo esto va a surgir el tercer grande despertamiento que arropará a América y al mundo entero. Hermanos, es impresionante que a Dios no le toma por sorpresa las cosas que estamos viviendo hoy. Es trágico saber la noticia de lo que está pasando y pues es muy duro saber que muchos pastores no se reúnen con sus congregaciones y sufren porque hay edificios que tienen que pagar rentas y no pueden cubrir. Esta semana llegó una hermanita con unos guantes y con unas mascarillas y con la ofrenda y los diezmos, y nos dice: pastor, mira, por favor póngase esto, reciba esto para que la pastora pueda recibir la ofrenda. Y me llamó la atención porque en este tiempo muchos pastores no reciben del dinero, así que yo le sugiero, si usted no ha perdido su trabajo, si todavía está en posibilidades, recuerde que los pastores te necesitan. Mándales un saludo, llámales, diles: pastor, estamos contigo, y dile cómo mandar sus ofrendas y sus diezmos a ellos, porque los necesitan, hermanos. Yo tengo varios amigos aquí en la ciudad de Houston y en otros tantos lugares, en Celaya y en tantos lugares, que pagan una renta mensual, y si no pueden cubrir esas iglesias, esos edificios se van a cerrar. Por favor, les pido que hagan lo antes posible comunicarse con sus pastores. Muy bien, mis amados, quisiera compartir y decirles que Dios no hace nada sin consultar con sus siervos. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor
sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Otra vez leo en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En primero de este año yo recibí una palabra de parte de Dios que me decía lo siguiente, tenía que ver con la situación que estamos viviendo actualmente y que venía un año muy difícil para nosotros, que teníamos que mantenernos en oración y en intercesión y estar pendientes de la situación que estaba viniendo. Y el versículo está basado en 1 Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Hermano, este tiempo que estamos viviendo nos va a llevar a esto, nos va a llevar a perfeccionarnos después de sufrir la presión que estamos viviendo. Nos dice la palabra, después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Yo creo que este tiempo nos va a ayudar a reflexionar y a buscar de Dios. Hermano, si te hicieran una pregunta, o amigo, si te hicieran la pregunta, si usted muere hoy, ¿qué seguridad tiene de entrar al reino de Dios y tener la vida eterna? Piense por un momento esta pregunta. Si murieras hoy, ¿qué seguridad tienes que vas a entrar al reino de Dios y tener la vida eterna? Muchos de nosotros, por mucho tiempo, vivimos con la misma inseguridad. No había seguridad. La mayoría de las personas que se les hace esta pregunta, por lo general contestan, no lo sé. La verdad, no tengo seguridad. Y le pregunto, ¿y a qué iglesia vas? ¿A qué religión pertenece? No, yo pertenezco a la religión de mis padres. Pero no es de eso lo que yo quiero hablar esta mañana o este día. Lo que quiero hablarles es de que no es la religión la que te lleva a tener fe y pasar por un momento tan difícil como el que estamos viviendo si no tienes verdaderamente una relación con Dios. La Biblia no habla de religión, la Biblia habla de relación. Y en la Biblia encontramos un significado muy interesante, porque cuando Dios llama y crea a Adán, era para que fuera el padre del padre de las multitudes, el padre de las generaciones futuras. Entonces Adán venía con un llamado para ser padre de las naciones, ser padre de la tierra, pero él falló y tuvo una consecuencia grave. Y luego Dios se preocupó por esa situación, le buscó y él dijo, bueno, tuve miedo, me escondí y se cubrió con hojas. La religión simplemente es eso lo que hace. Nos esconde de Dios para no sentir lo que viene del juicio de Dios. Y a la vez nos trae miedo y temor. Pero lo que vamos a hablar en este día te va a poner a pensar verdaderamente que el Dios que nosotros tenemos, o el Dios que profesamos algunos de nosotros, es un Dios que verdaderamente está en control de todas las cosas. Dios no pasa por alto absolutamente nada, sino que Él sabe exactamente lo que se está viviendo y lo que está pasando. Por eso es necesario entender que el llamado de Dios es que nosotros tengamos una relación con Dios personal. Hay algo que me llama mucho la atención, que el mensaje que pocas veces escuchamos predicar es sobre la paternidad. Muy poco se habla de la paternidad. Y el llamado que Dios le hizo a Abraham era un llamado a ser padre de las multitudes. Luego Dios le hace un llamado también en el tiempo que venía y diciendo que Él restaurará la relación de los padres para con los hijos en Isaías y de los hijos para con los padres. En el Nuevo Testamento encontramos que la venida del Señor Jesucristo a la tierra fue para revelarnos al Padre. Entonces, lo más significante es que muchas veces las iglesias, los predicadores, nos han llamado a decir que si quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.
pero no nos invitan verdaderamente a decir que recibas a Dios como Padre y que tenga una relación paternal con Él, porque es lo que te da seguridad, lo que te da protección, lo que te lleva verdaderamente a sentirse en esta vida seguro de sí mismo, porque tienes a lo más grande que es nuestro Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: yo no los dejaré huérfanos. No se deja huérfano a un discípulo, se deja huérfano a un hijo. Pero Pablo dijo: porque tenemos muchos ayes, pero no tenemos padres. Y lo que está careciendo la humanidad hoy día es esa relación, porque tuvieron mala relación con sus padres, porque la mayoría de los hijos, sus padres se fueron y los abandonaron, y el concepto que tienen de Dios como padre es muy pobre. Pero el llamado en este día es a tener una relación personal con Dios, decirle a Dios: yo quiero que tú seas mi Padre, yo quiero que tú llenes los vacíos que mi Padre me dejó. Y quiero tener la plena confianza y quiero tener la plena seguridad que soy tu hijo. La Biblia dice que el hijo heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo en el Apocalipsis. Entonces entendemos que la revelación es a tener una relación. Jesús le decía a sus discípulos: cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y dile: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué interesante que el concepto y el más importante es entender que en este tiempo que estamos viviendo, yo necesito tener una relación con el Padre. Se habla mucho de este virus que está matando a cantidades de personas. Pero no estamos pensando en el virus que está destruyendo a la humanidad, y es el virus del pecado. Porque el pecado es el que nos aparta de Dios. El mundo vive como quiere. El mundo está viviendo sin frenos, está viviendo sin responsabilidad. Están haciendo las cosas como si tuvieran toda la libertad, sabiendo que un día seremos llamados y no solamente este virus nos va a matar físicamente, sino tendremos que morir por causa del pecado eternamente. Por eso necesitamos entrar y tener una relación con Dios. Hay algo que les quiero decir, que a través de la oración Dios me daba estos días, y es de que cuando tú tienes una relación paternal, cuando tú tienes una relación con Dios que te trae estabilidad, que te trae seguridad, que te trae protección, entonces te da la confianza plena de que nada va a pasar, porque tú estás siguiendo las instrucciones que te da el gobierno, que te da el Estado, que te da la ciudad. Está diciendo: entra a tu aposento, cierra la puerta, no reciba visitas, manténgate lo mejor saludable, come bien, trata de mantener su sistema inmunológico lo mejor que pueda. Y nos dan instrucciones de si use las máscaras, lávese las manos. Y para los judíos nos recomiendan que use el bicarbonato con limón y agua caliente y tómese un té en las noches, que eso mata el virus. Y nos dan varias recomendaciones, pero yo quisiera darles una recomendación hoy para evitar lo peor que es morir sin Dios, morir sin tener la plena seguridad de que vas a entrar al reino de Dios. Qué trágico que muchas personas se van sin tener esta confianza y sin tener esta seguridad. Por eso les quiero recomendar que solamente aquellos que hemos reconocido que Dios es nuestro Señor y Salvador, hemos entendido el propósito de Dios al enviar su Hijo a la tierra, como dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón por la cual el Padre envió a su Hijo a la tierra, recuerde, el Padre envió a su Hijo a la tierra, es para que nosotros tuviéramos la oportunidad de acudir a Él por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento, por medio del perdón, por medio de la reconciliación, por medio de la restauración, y entrar a tener una relación con Dios para que nos dé estabilidad y nos dé la seguridad eterna. Nadie se va al infierno por pecar. La gente se va al infierno por rechazar el plan de salvación. Porque Dios amó al mundo, porque la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigos y hermanos que me escuchan, lo más interesante es entrar a entender
que este tiempo que estamos encerrados reflexionando, sea muy interesante pensar seriamente dónde vamos a pasar la eternidad. Y para ello yo quisiera recomendarles algo que Dios me dijo. Dios le dijo al pueblo de Israel que mataran un cordero y que la sangre la pusieran en los dinteles de sus casas, para cuando el ángel de la muerte pasara, o la plaga de muerte pasara, no tocara a los que estaban dentro de la casa y los que estaban cubiertos con la sangre. En la época actual, nosotros tenemos a los que hemos pedido perdón por nuestros pecados y le hemos pedido al Señor Jesucristo que sea nuestro libertador, nuestro salvador, y que su sangre nos lave y nos limpie de todo pecado y que entre a nuestras vidas. Le hemos pedido a Él que Él sea el que nos da esa seguridad y esa confianza de que nuestro pecado ha sido perdonado. Una vez que Él nos ha perdonado, entonces nosotros tenemos que tomar el paso que nos enseña la Biblia, en buscar de cómo tener una relación y una intimidad con Dios. Y hay un salmo que yo les quiero dejar el día de hoy, porque esta palabra me la dio el Señor, que la quiero compartir con ustedes. Hoy recuerdo que lo que hace los milagros es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Dios, por medio de su palabra, creó al universo. Recuerdo que estaba en Guatemala y un hermano vino a mí y me dice: pastor, por favor, ¿puede orar por mi hija? Le dije: ¿qué tiene su hija, hermano? Me dijo: mi niña es cuadriplégica, tiene 1 año y medio y le dijeron que nunca iba a caminar. Y está tirada en el piso, ahí en su cama, en su camita, y ahí se mantiene. Y le dije: ¿y por cuánto tiempo está ahí? 1 año y medio, pastor. Entonces, cuando voy a orar, me dice el Espíritu Santo: no ores, dale esta palabra. Y yo le digo: hermano, mira, por favor, abran la Biblia en Proverbios 4, 20 al 23. Y léale estos versículos a la niña en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Por cuánto tiempo, pastor? Le dije: por 3 meses. Dios me dijo: dile que por 3 meses, como si fuera una medicina. Para lo que está haciendo y hazlo. Y entonces, y me despedí del hermano. Al año o a los 8 meses, más o menos por ahí, yo regreso a Guatemala a dar una conferencia a los pastores y a líderes en un encuentro que me habían invitado en Mazatenango. Ya hemos ido hasta cerca de Retauleo, por allá, 4 Caminos. Y ahí tuvimos una conferencia. A mí me tocó ministrar el miércoles. Yo estaba ministrando con mucha intensidad. La presencia de Dios descendió y la gente que estaba ahí fue impactada por el poder de Dios. Y vino un hermano llorando con lágrimas y me abrazó. Yo no sabía por qué me abrazaba y yo quería saber por qué me abraza. Dice: hermano, quiero compartir lo que pasó. ¿Qué pasó, mi hermano? Me dice: pastor, ¿te acuerdas de mí? Le dije: no, hermano, pero dime. No, hermano, la vez pasada que estuviste en Mazatenango, yo le conté de mi niña que no podía caminar, que era cuadriplégica, que el doctor dijo que nunca iba a caminar. Y Dios, a través de usted, me dio una palabra. Y esa palabra, yo se la leía a mi niña en la mañana. Tenía un almacén de zapatos. En el mediodía yo cerraba el almacén y yo me venía a leerle la palabra a mi niña. Y en la noche, antes de acostarme, primero, antes de todo, le leía la palabra a mi niña. Pastor, no va a creer, faltaba 1 semana para cumplir los 3 meses, porque yo estaba marcando el calendario. Cuando de repente estábamos en la sala sentados, mi niña comenzó a dar una vuelta para allá, otra vuelta para acá, una vuelta para allá, y de repente se apoya en sus bracitos y se levanta y comienza a caminar. Hermano, nosotros gritábamos, nosotros llorábamos, nosotros andábamos desesperados de tanta emoción de lo que habíamos visto. Y yo quiero que me visites a la casa, quiero dar una ofrenda. Le dije: perdóname, hermano, yo no hice el milagro, lo hizo Dios y yo no puedo recibir esa ofrenda, pero sí voy a saludarlos, sí voy a ver a la niña. Y fui con ellos y me fue de tanta bendición ver el milagro. Ahora, yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo el milagro? La obediencia a la palabra de Dios. Yo sé que usted va a tener curiosidad por leer esos versículos que están en Proverbios 4, 20 al 23.
Y Dios me dijo, para esta situación que estás viviendo, recomiéndales a los que te oigan que imprima o escriba a mano este salmo y que lo pegue en las puertas de su casa, que los pegue en las puertas de sus hijos, que los pegue en los lugares donde más pueda ponerlos, porque será la palabra que va a traer protección a tu familia. Así como la sangre fue puesta en los dinteles de las casas, esta palabra será puesta y las personas que están bajo la cobertura y en la obediencia conmigo no van a ser tocados. Así que el Señor me dio esta palabra y tiene que ver con la morada bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué palabra? El que habita el abrigo. Todos entendemos que es un abrigo, ¿verdad? Para protegernos del frío, protegernos de situaciones, ¿verdad? Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, y aquí está, de la peste destructora. Qué promesa de Dios tan tremenda para cada uno de nosotros. Con tus plumas te cubrirá. Debajo de tus alas estarás seguro. Escudo de adargas tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y en las pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarás y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano, qué palabra más poderosa para nosotros en este día. Hazlo, por favor. Obedece la palabra de Dios y tendrás seguridad. La Biblia nos muestra que la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra nos muestra en el libro de los Hechos 10:38 a 39 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús. Hermanos, la palabra para este tiempo es que los predicadores que han sido ungidos, no todos los que predican son ungidos. No todos los que predican son llamados. No todos los que predican tienen el poder de Dios para hacer milagros. No todos los que predican hacen estas cosas, porque la Biblia dice, Dios ungió, o sea que llenó con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermano, no importa cómo le llames, coronavirus o lo que le quiera llamar al COVID-19 o como lo quiera decir, pero para mí esto es una plaga que ha venido por parte del reino de las tinieblas para destruir la humanidad. Y nosotros, los que creemos verdaderamente que nuestro Dios es nuestra cobertura, es nuestro protector, y nos metemos bajo su cubierta, nos metemos bajo su manto, nos metemos bajo su castillo y estamos en su presencia, no nos va a tocar esta plaga, porque nosotros tenemos un llamado de Dios. Yo recuerdo un pastor de Colombia que estuvo con nosotros cuando tuvo su atentado. Le dieron 5 balazos y un balazo a su esposa, y él no murió. Y yo sé las palabras que él me dijo que nunca las voy a olvidar. Me dijo, hermano Pedro, el hombre de Dios es inmortal,
hasta que no cumpla su ministerio. Y yo pienso, hermanos, que nosotros, los hombres de Dios, que hemos sido llamados para este tiempo y que Dios nos está ungiendo y nos está llevando y nos está abriendo puertas, no vamos a morir porque estamos llamados para servir y hacer la obra de Dios. Recuerdo que mi esposa iba a tomar un avión de Colombia a la ciudad de Houston. Y recuerdo que tuvo una situación muy difícil. Cuando estaba en el aeropuerto, cayó y se le fue la luz y le dio un ataque de corazón. Cuando ella dice que estaba muriendo, se le había ido la luz, vio que se estaba yendo entre un túnel y se acordó de la palabra profética que Dios le había dado, que nos iba a dar un ministerio a las naciones. Y ella en su agonía y en su angustia le dijo: Señor, yo no me puedo morir porque no hemos cumplido nuestro ministerio que nos ha prometido. Y llamé a mi hijo el domingo porque yo estaba en Colombia para esa época. Dios me inquietó muchísimo que le llamara a Peter y le preguntara a Peter, ¿qué está pasando? Él no me quería decir, pero finalmente me dijo: mira, mi mamá tuvo un ataque de corazón. Y pudo llegar aquí a Houston y está aquí en Galveston. Yo como pude llegar, llegué a Galveston y recuerdo lo más interesante. Cuando llegué le digo: doctor, ¿qué posibilidad tiene mi esposa de vivir? Me dijo: ninguna. Le dije: ¿por qué, doctor? Porque se le cerró la válvula. Y yo nunca, en mi experiencia que tengo como maestro aquí en la Universidad de Galveston, de la medicina, nunca una persona ha sobrevivido después de lo que le ha pasado a tu esposa. Y voy a necesitar darle unos antibióticos por una semana y en una semana la tengo que operar. Me conmovió mucho lo que me dijo el doctor. Y cuando venía de camino, me dice Dios: no quiero condolencias. Ese es un trato entre mí y tú, entre Él y yo. Me dijo: quiero que te mantengas en mi presencia y quiero que confíes que vas a salir de esta situación. Porque entonces, después de esto, descubro en la Biblia un versículo que dice el rey David en el Salmo 6. Dice: Señor, si yo me muero, ¿quién te adorará? Si una persona verdaderamente le sirve a Dios, tiene una razón para vivir. Mi esposa le dijo: Señor, no me puedo morir porque no hemos cumplido el llamado. David le dijo al Señor: Señor, si yo me muero, ¿qué beneficio tiene que yo me muere? ¿Quién te va a adorar? Porque era un adorador. Y si usted verdaderamente sabe que viniste a esta tierra para tener un propósito, métate en la presencia de Dios, manténgate bajo la cobertura del Omnipotente y créale a Dios de que Él tiene un propósito para tu vida. Busca tu iglesia, busca tu pastor, busca los medios, que Dios te revele, que Dios te muestre cuál es tu llamado y crea una razón para vivir, porque la muerte tendrá que esperar hasta que se cumpla el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Quiero orar por ti, quiero orar por los pastores, amigos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Y doy gracias a Dios por este ministerio internacional que Dios nos ha dado. Y queremos saludar a nuestros amigos y orar por sus iglesias y orar por sus vidas. Así que vamos a orar en estos momentos. Cierra tus ojos ahí donde está y acompáñanos en esta oración. Padre, te damos gracias en esta hora por fortalecernos a través de tu palabra. Gracias porque a ti nada le toma por sorpresa. Esto ya estaba planeado en los planes divinos. Pero como dice tu palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque el Dios nuestro es un Dios de vida, no de muerte. Y por eso nosotros nos metemos bajo la cobertura divina y nos cubrimos bajo el manto divino y nos cubrimos con este Salmo 91. Y creemos verdaderamente, Señor, que nuestra vida va a continuar en la tierra hasta que terminemos el llamado que tú nos has hecho. Queremos bendecir a los pastores y a sus iglesias. Queremos orar por los hermanos que están pasando necesidades económicas. Queremos orar, Señor, por fortaleza a sus vidas. Queremos ver un milagro financiero en sus vidas.
Queremos que sean prosperados, Padre, y que pueda su fe fortalecerse en este tiempo de crisis. Padre, sabemos que tú tienes planes con lo que está sucediendo. Y como dice tu palabra, el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ponemos en tus manos nuestras familias, nuestros miembros de nuestras iglesias, nuestros pastores, amigos, y también ponemos a las naciones de la tierra, pidiendo, Señor, que esta peste, que esta fuerza demoníaca que se ha desatado para destruir a la humanidad, sea detenida por el poder de tu Espíritu, porque sabemos que por el poder del Espíritu el enemigo no puede resistir al poder de Dios y al poder del Espíritu. Como decía el Señor Jesús, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y sabemos, oh Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Reprendemos este espíritu de muerte y declaramos, Señor, sanidad a las naciones y pedimos perdón por sus pecados y pedimos una restauración total para las vidas que están saliendo de esta crisis, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Este mensaje lo puedes escuchar en Facebook, pero después lo estará subiendo mi hijo a YouTube. Así que lo puedes compartir con tus amigos y darles una palabra de esperanza a aquellos que la necesitan en este tiempo de crisis. Hasta el próximo domingo, el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.